Les agradezco mucho a nombre de la Asociación Internacional de Estudios de Psicología, Psicoanálisis, Género y Capacity. Eh, bueno, pues hemos creado este espacio en relación a la salud mental de las mujeres. Tendremos 4 conferencias. Y el día de hoy, bueno, pues va a iniciar la maestra María Labarte, a quien me voy a permitir presentar, para que después cederle la voz y que ella, bueno, pues ya nos pueda eh, dar su ponencia. La maestra María Laura Labarte Carlock, ella es maestra en psicoterapia gestal. Cuenta con una especialidad en la experiencia adictiva, es licenciada en psicología, cuenta con diversos diplomados en terapia narrativa que ha estudiado con nosotros, en intervención psicológica ante la violencia de género que también ha estudiado con nosotros, en terapia de tercera generación, psicopatología y psicodiagnóstico, evaluación en la intervención psicológica y terapia familiar. Ella también da psicoterapia a nivel independiente, da consulta privada por especializada con perspectiva de género. Entonces, bueno, pues es para mí un honor y la verdad es que le agradezco a María porque les voy a platicar algo que yo he visto en María a lo largo del tiempo que ha estado estudiando con nosotras. Primero que es una mujer muy comprometida y en mucho, la verdad es que la siento muy, muy, pero muy consciente de las problemáticas de género que vivimos las mujeres, las violencias, todas estas condiciones de desigualdad en donde no es sencillo acceder a veces a una forma eh, diferente, digamos, para... me parece que hoy el mundo SIC, las que nos dedicamos a esto, tenemos grandes retos y uno de los grandes retos es dejar atrás la violencia epistémica que se vive dentro del desarrollo para el ejercicio profesional, en donde casi no hay esa interseccionalidad entre el trabajo psicológico y, por ejemplo, estudios de género o feminismos en la práctica. Nosotros acá hemos formado mucha gente para que pueda hacerlo. Y por el lado de quienes no son psicólogas, pero eh, sí están trabajando, o sea, van a psicoterapia, una de las grandes cosas con las que se pueden encontrar es que pueden vivir algunas violencias en términos de ser juzgadas o criticadas, ¿no? Entonces, lo que esperamos, pues, es que no, eso no suceda. Parte de estos espacios es para la reflexión, para que se conozca más al respecto. Entonces, pues, dicho este preámbulo, pues agradezco mucho, querida María, que hayas aceptado la invitación y bueno, pues acá te dejo con este espacio. Gracias. Y gracias a todas por estar. Pues buenas tardes a todas. Les agradezco mucho. Te agradezco, Sara, por esta presentación. Gracias, Mercedes, Bárbara, Katia, Pamela y Eli, que vamos a compartir este espacio y que, bueno, detrás de su celular o su computadora estarán escuchando en principio estos 20 minutos y cuando terminemos las convocaré a que hagamos un espacio reflexivo que sume, que nos permita también escucharnos a todas. Bueno, pues fui invitada por Sara, lo cual es un honor para mí, para que conversemos acerca de este tema tan importante que en términos generales podría ser referido a salud mental. A mí particularmente no me gusta utilizar ese
término de forma genérica y reduccionista como a lo mental nada más, ¿no? Eso tiene pues diferentes vertientes y aterriza también en confusión, yo considero, porque la salud mental abarca pues también la parte cognitiva, la parte emocional, incluso la parte física, porque nuestro organismo es un todo. Sin embargo, bueno, pues hoy vamos a hablar de el malestar social como relato colectivo y la terapia narrativa como un recurso para que lo miremos desde otra arista. Si yo ahorita únicamente vayan pensando lo que les voy sugiriendo para que después compartan. Si hablamos de malestar social y hablamos de salud mental, ¿qué nos viene a nuestra sensación principalmente, a nuestro pensamiento? Salud mental, malestar colectivo. Desde salud mental hablaríamos entonces de malestar. Si no estamos en salud mental, entonces tenemos malestar, estamos sufriendo, vamos hacia el dolor. ¿Qué pasa entonces cuando aterrizamos esto en el discurso individual? Y de ninguna manera, como preámbulo, quiero decirles que de ninguna manera trato o enfoco este conversatorio a desestimar a la psiquiatría, por supuesto, a desestimar y a descalificar la importancia de la psiquiatría y del diagnóstico clínico ante la intervención. Como terapeutas y también como consultantes o pacientes en caso de ser vistas así desde el ala médica, por supuesto que es un gran recurso esta intervención, sin embargo, pues a veces no es para todo el mundo por la falta también de difusión o por los accesos en sí mismos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar aterrizando en hablar acerca de lo que es el malestar social y la narrativa del malestar social ante los posibles diagnósticos o las posibles etiquetas con respecto a los trastornos, que esto lo enfocaríamos y lo encuadramos entonces en un manual diagnóstico psiquiátrico, que principalmente es el DSM-5 ahora con una reedición, si bien no me equivoco o incluso otras pruebas que lo categorizan. Pero la importancia de que no lo aterricemos y no nos enfoquemos únicamente a la parte individual es lo que nos permitiría escuchar las voces. En el marco del Día Internacional de la Mujer y que hablemos específicamente de este grupo al que pertenecemos nosotras, principalmente por este colectivo que tenemos que alzar la voz o que incluso la estemos alzando. Si vemos entonces que desde las narrativas o los discursos que se generan, una cosa es que se generen, se conceptualicen y otra cosa es que se expresen. Y una vez que la parte privada o el malestar individual se suma a la voz colectiva, entonces es político, ya no es privado, ya es público. De ahí la importancia de que podamos desdoblar o deconstruir estos discursos para visibilizar, pues, interseccionalidad, para visibilizar y darle voz a la injusticia, a la violencia de género, bueno, a todas las posturas que tienen que ver también con la opresión de grupos específicos y en vulnerabilidad. ¿Por qué entonces yo elegí que lo encaucemos hacia la terapia narrativa? Primero les voy a decir en pequeñas frases de lo que vamos a hablar. Es el riesgo de la patologización, que es básicamente hacia donde se sugiere se enfoque esta plática. ¿Por qué hay un riesgo en patologización? Yo quiero que ustedes por un momento se posicionen en redes sociales y si es que alguna de ustedes, a lo mejor nada más pongan en reacción que alcen la mano. Y si alguno de ustedes ha visto algún video que no necesariamente viene con el respaldo de un especialista en la salud, o un psiquiatra, un médico, un psicólogo, ¿no?
Eh, Quiero tomar el ejemplo del narcisismo, que es un término que hoy está demasiado manejado, demasiado escuchado y que desde mi perspectiva creo que esto lo grafica mucho porque nos pone al narcisismo, en primer lugar, ya como una etiqueta en donde principalmente se está utilizando para hablar de pareja tóxica, hombres narcisistas y describen una serie de características o síntomas. Mercedes García nos dice, sí, claro, o sea, sí, claro, seguro lo han escuchado. Y bueno, al final abriremos el espacio para que puedan comentar su opinión y su sentir al respecto. Y considero yo que esto es muy gráfico justo para lo que estamos hablando, porque desde el diagnóstico individual de trastorno narcisista requeriría una evaluación psiquiátrica, una particularidad, una atención muy específica hacia la persona. Y creo que el estar hablando, el que esto ya forme parte de una narrativa que tiene que ver con relaciones tóxicas y relaciones violentas, de algún modo justifica o dibuja a un personaje narcisista. ¿En dónde queda, esto también se los pongo para su reflexión, en dónde queda entonces una sociedad que fomenta estas conductas desde de la violencia, justamente, ¿no? Porque pareciera que aterriza únicamente en el ver a un hombre que por ser narcisista ejerce estas violencias. Este es un ejemplo de preámbulo. ¿Por qué hablaríamos de un riesgo de patologización y patologización colectiva? Entonces estaríamos hablando de el malestar colectivo como sociedades esquizoides, sociedades narcisistas, sociedades psicopáticas. ¿Cómo estaríamos hablando de esto? Y si lo aterrizamos a mujeres, entonces las mujeres nos vivimos ansiedad porque simplemente somos mujeres y tenemos una condición biológica que nos lleva a la ansiedad. El aterrizar, bueno, el llegar a consulta, a lo mejor como un motivo de consulta desde la ansiedad, si es únicamente tratada desde ahí, pues puede haber intervenciones que atiendan esto. Sin embargo, el no ver el contexto completo, la interseccionalidad, dónde está ubicada esta consultante, pues no nos deja ver un panorama más allá de esto. Es aquí en donde yo considero que la reducción de la categoría médica o de los términos tiene cierto alcance para que podamos tener una intervención integral, es necesaria, por supuesto, como ya lo dijo Sara, la formación en género y también el que podamos tener otras aristas u otros lentes para que podamos ver esto y veamos cómo si esto es un riesgo, bueno, que sí se incurre en un riesgo de psicopatologizar, hablar acerca de los desajustes individuales. Aquí me quiero detener brevemente para platicarles una experiencia personal que tuve en el 2017, en donde asistí a un congreso de psicopatología dual. No sé si han escuchado acerca de ese término. Psicopatología dual es cuando tratan los trastornos ya diagnosticados junto con otro. O sea, es decir, no ven a una persona que tiene un trastorno bipolar solo con el trastorno bipolar, sino van a ver una concomitancia o a lo mejor es un trastorno de depresión, en fin. El punto no es ese, sino los datos que yo presencié y escuché en ese congreso que fue en el psiquiátrico Fray Bernardino, que está en Tlalpan, y lo relevante y lo que me llamó la atención desde ese momento y actualmente es que sus estadísticas indican que hay más hombres que ingresan o que solicitan la atención en ese psiquiátrico y son menos mujeres. Ajá, exacto, comorbilidad, exactamente. Nada más que el término allá lo usan como psicopatología dual
y es la comorbilidad, correcto, gracias, Nel. Bueno, pues aquí lo importante era que hay los hombres tienen en esa estadística, presentan más padecimientos de esquizofrenia que las mujeres y tienen una psicopatología dual que viene más hacia las adicciones y no a las mujeres. Lo que decían ellos es que las mujeres buscan menos la ayuda en ese sentido, pero que el motivo de consulta principalmente era depresión y ansiedad en mujeres. Yo no escuché en aquel tiempo en ningún momento un enfoque feminista ni de género ni nada de eso. Bueno, lo quiero yo resaltar porque pues ahí solamente estamos viendo la individualidad y la particularidad de los pacientes, que así les llaman allá, porque están solicitando un servicio. Y en esa particularidad pues veríamos sintomatología que va dirigida a un diagnóstico, bueno, a que se pueda diagnosticar. Entonces, después de compartirles esto, vemos a la terapia narrativa desde esta propuesta como una herramienta que nos permite em, escuchar los relatos, ponerle voz a a los silencios. ¿Qué pasa cuando un relato o una narrativa es silenciada? ¿Y qué pasa cuando no solo es escuchada, sino se traslada hacia hacia lo público y se politiza, por supuesto? Si alguna de ustedes fue a a la marcha de ayer, yo no tuve oportunidad de ir, pero si alguna fue, pues seguramente escuchó muchos relatos de viva voz de las experiencias de las mujeres y justo ese es un ejemplo de, para empezar, es un espacio público como espacio en donde se camina, vamos a decir, en donde también se está expresando y donde hay resistencia a todo este tipo de que no lo tenemos que ver nada más como estamos diagnosticando padecimientos o somos sobrevivientes o víctimas de violencia. Ahí estamos atravesados. Entonces, el relato no únicamente funciona como la expresión de la voz o de las opiniones o de las experiencias, sino también el relato es un ala de la resistencia, porque el grupo social está compartiendo la injusticia, el dolor, la exclusión, etcétera. Y justamente la terapia narrativa ayuda a legitimar esas historias. Si no, ¿cómo entonces podríamos entender estructuralmente lo que está sucediendo políticamente y también la subjetivización de de la parte cultural? Es decir, que a lo mejor un grupo de mujeres en cierta zona urbanizada, pero con condiciones muy limitadas en cuanto a la seguridad, incluso a ser vistas, a las oportunidades económicas, etcétera, pueden estar manifestando síntomas de forma individual. Y cuando lo vemos, lo escuchamos desde la colectividad, entenderíamos de otra manera. Es ahí en donde se incurre el riesgo de la patologización. Entonces es un relato compartido. Aquí escucharíamos los relatos compartidos y dónde convergen, en dónde se dan estos puntos de encuentro, obviamente desde las experiencias similares y desde los contextos también similares, que pueden ser contextos de mucha opresión. Hablemos también, por ejemplo, de los procesos terapéuticos. Sí existe en la Ciudad de México, existen en la Ciudad de México lugares de apoyo para personas que no tienen los recursos para pagar una consulta privada y considero que falta darles difusión al respecto. Y creo que también el que se aperture a lo integral las intervenciones
permite también que se creen esos espacios de escucha y de acompañamiento desde desde otra zona o desde otra mirada, como lo hemos, bueno, como se los he estado, como les he estado insistiendo. Porque consideren también ustedes en la reflexión, ahorita que abramos el espacio, ¿qué pasa cuando los discursos son silenciados? ¿Qué silencia discursos? Por supuesto, la violencia, ¿no? Eh, las mujeres buscadoras, al mismo tiempo que están buscando, son silenciadas pues con la vida, ¿no? Esto, esto tiene dimensiones terribles en nuestra sociedad, porque estamos hablando de la vida. Yo considero que es fácil no incurrir en estar hablando de, pues sí, tal persona lo que pasa es que está padeciendo ansiedad, o tal mujer lo que tiene es un trastorno depresivo severo, cuando dentro de su relación de pareja o en su contexto laboral, pues está siendo atravesada por diversas violencias. Y si eso no se abre, si desde su narrativa tampoco estamos atentos a escuchar hacia dónde o cómo abrir ese espectro, considero que la intervención del acompañamiento, del apoyo, de la escucha se limita mucho. Me gustaría entonces, pues como conclusión, decirles que el reconocimiento de los discursos, del malestar social como un relato colectivo, se torna en un acto político. Eso también, si alguna quiere compartir qué piensa al respecto, ahorita que le abramos el espacio, también escuchar las diversas voces y desde dónde em, se están gritando estas voces, desde dónde ya se convierte en un espacio de resistencia. eh, ¿Qué es lo que haría entonces que se minimice el riesgo de patologización? Desgraciada, yo creo que las redes sociales tienen cosas positivas y cosas que no. En la desinformación, es un espacio abierto para expresarnos, por supuesto, en donde hay más opiniones que están filtradas también a partir de cada persona y puede haber un sesgo, como lo mencioné. No sé si a ustedes les venga algún ejemplo. Eh, no, Sara, por favor, dime del tiempo, porque luego yo no sé mucho del tiempo y me llego a pasar. Tenemos 2 minutos para que cierres, por favor. Ah, perfecto. Antes de que yo cierre, voy a compartir esto y ahorita se los comparto para que abramos espacio. Mm, Me gusta también pensar que esto es un desafío. Es un desafío que comencemos a cuestionarnos justamente esto, porque también en las familias y en la atención a las mujeres en adolescencias, que la adolescencia de cada quien se vive de distinta manera, es importante que no nos quedemos con estas categorizaciones o con el pensar que dentro de la familia la chica adolescente que está atravesando por muchas cosas y por muchos cambios, lo centremos únicamente a, bueno, pues es que adolescencia es ansiedad per se, adolescencia es la psicología normal donde pueden vivir todo tipo de trastornos y son normales. Eso también sería parte de esta conversación, en donde se dé voz a eso, se dé una escucha y podamos saber qué está sucediendo en el ambiente escolar, qué está sucediendo en el ambiente de algunas trabajan también, en las parejas en las que están, las parejas que están eligiendo, porque aquí el común denominador sí es la violencia y hay que estar atentas pues para poder darnos cuenta de esto, ¿no? Entonces, que no veamos también que este malestar social únicamente está representando síntomas que son colectivos, sino tienen que ver con los discursos.
Entonces, bueno, pues les invito, aquí están viendo en la pantalla las preguntas, bueno, las preguntas que propongo para reflexión. Y si alguna quisiera compartir lo que, lo que piensa al respecto, ejemplos de malestar social que ustedes reconozcan en su entorno cotidiano, cómo suelen interpretarse estos malestares, son problemas individuales o expresiones colectivas. ¿Qué riesgos ven ustedes en reducir las experiencias de sufrimiento colectivo al diagnóstico clínico? Tal vez esta es súper relevante esta pregunta. ¿Alguna quisiera compartirnos? Muchísimas gracias, querida. Eh, ¿Dejas esta pantalla acá o podemos poner eh, toda la vista de las Ah, presentes? claro, sí, 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 no se preocupen, Ok, quítenlas, yo se las puedo ir diciendo sin problema, para que podamos verme. Sí, claro. ok, damos, Entonces no, dejo de es que la, compartir, ya, ajá, listo. damos 5 minutos para preguntas porque tenemos otra ponente. Sí, La por idea supuesto. es que ustedes puedan participar sobre las dudas que tienen, sobre lo que han visto, en fin, las experiencias que han tenido también, ¿no? A las mujeres se nos acusa de locas nada más porque decimos no, porque nos quejamos en algún punto. ¿Cuál es su participación? ¿Qué piensa? Daniela, Jocelyn, Katia, Pamela, Eli. Ya, por ahí alguien tomó la palabra. Ah, Nel, cuáles son sus puntos de vista sobre esto que estamos revisando? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario? Ay, qué raro. Sí, exacto. Sí, la idea. Todas, todas, absolutamente todas las opiniones y todo lo que quieran compartir es, es recibido, es válido, es valioso también. Entonces, bueno, las invitamos a escucharlas. Bárbara, ok. Es que tienes tu micrófono apagado. Cierto. Ya, creo que ya. Hola, Barbie. Hola, buenas tardes. Bueno, yo no soy especialista en el tema, de hecho, no soy psicóloga, pero lo que sí creo tocando este tema es que hemos normalizado mucho la violencia en todos los aspectos, pero principalmente hacia la mujer. O sea, como ahorita que comentabas de los medios sociales. O sea, cómo te comparan un papá y una mamá. O sea, simplemente la mamá es tu obligación hacer las cosas y el papá es gracias por hacer las cosas. Entonces ya simplemente desde ahí de te toca hacer la comida, te toca llevar al niño a la escuela, te toca esto y yo como papá si lo hago es, ay, qué buen papá, ¿no? Y si eres la mamá es pues sí es tu obligación. Entonces yo creo que sí hay un tema ahí, como decías, de socialmente cómo empiezas a cambiar la perspectiva de que finalmente la responsabilidad es de los dos, ¿no? Ya no es, tradicionalmente la mujer no se nos da realmente el valor que tenemos, porque si aparte de estar haciendo todo lo de la casa también trabajas, o sea, la verdad es que es una carga muy pesada y yo creo que no nos dan al día de hoy yo creo que no se nos da ese reconocimiento y va relacionado de lo que dices respecto a la violencia, ¿no? Que también como mujer, porque justo como se nos evalúa o se nos exige mucho más que a un hombre. O sea, yo sí lo siento así, ¿no? Pero puede ser en mis experiencias personales, tanto a nivel familiar como a nivel laboral. O sea, que te exiges más como, aparte, tú te exiges más como mujer, ¿no? Porque dices, bueno, yo tengo que salir adelante y voy a las juntas y estoy con hombres y pues yo no me puedo quedar atrás, ¿no? Entonces, bueno, ese es un comentario respecto a lo que dices, ¿no? No sé, ese es algo y no sé, en base a tu experiencia, cómo podemos trabajar nosotros individualmente para poder llegar a un punto donde esa ansiedad o ese estrés, pues se pueda manejar, ¿no? Sea manejable
también cómo compartir con otras personas la experiencia sin que lo tomen a mal para que también ellos compartan su experiencia, porque muchas veces normalizas tanto la violencia que no te das cuenta que estás en ella y no vas y lo reportas, ¿no? Ahorita decías que Exacto. hay instituciones que te dan el servicio gratuito, pero ¿en qué momento haces un apoyo desde nuestro lado como comunidad para empezar pues para empezar a compartir este tipo de cosas y cómo apoyarnos, básicamente? Por supuesto. Pues un ejemplo, Barbie, gracias por comentarnos esto, tienes toda la razón. Pues yo creo que comenzar desde grupos de amigos, de amigas, ¿no? De amigas más bien. Los grupos donde tenemos esta sororidad, este apoyo, empezando por ahí, porque muchas veces pues no lo encuentras en la familia, como tú bien lo dices por también estos estigmas y estos mandatos sociales de carga hacia las mujeres. También pues el buscar desde nuestra perspectiva, y creo que puedo hablar por él y por Sara, buscar terapeutas que estén formados en violencia de género. Da otro tipo de apoyo, que justo se relaciona con el tema que hablé ahora, ¿no? Justo no vamos a estar viendo ansiedad de la mujer porque tiene el periodo, sino qué está pasando. Esta ansiedad está en el campo de su vida, en el campo laboral. O sea, la ansiedad sí es colectiva. O sea, está producida desde el estar viendo celulares y las noticias que vemos y de lo que nos enteramos y de el miedo que vivimos, ¿no? Los riesgos. Entonces, comenzar por ahí, sí, empezar a crear espacios justamente como este, acercarse, bueno si tenemos esta labor, al menos nosotras, de difundirlos. Sara, es todo el tiempo está. Y pues como dices tú, Barbie, no necesariamente en el espacio en donde tú trabajas se difunden estos espacios para hablar y para tener el apoyo hacia las mujeres. No lo sé, no sé cómo se trabaje la perspectiva de género ahí. Hay lugares que, bueno, van avanzando un poco más. No lo sé. Muchas gracias. Sara, Gracias. ¿estamos ya en tiempo? ¿O si alguien más quiere comentar algo? Pues prácticamente estamos en tiempo. Estamos en tiempo. Bueno, pues yo les agradezco, Daniela, Jocelyn, Katia, Barbie, Pamela, Gaby, Mercedes, Nel, Eli, por supuesto, ustedes dos, el haberme escuchado, el haber coincidido en este espacio y esta oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias. Si alguien inclusive tuviera alguna pregunta, agradecería mucho que lo haga, digamos, por escrito en el chat, también lo pueden hacer. Y antes de que iniciemos con la segunda ponencia, les agradecería muchísimo que abran sus cámaras, por favor, porque queremos tomar una fotografía, de este evento. ¿Nos ayudarían, por favor? Un segundito nada más. Ay, muchas gracias, Bárbara, Mercedes, Gracias, Mercedes. Jocelyn, Katia, Pamela, sí son tan gentiles, de verdad les damos la más cordial bienvenida y también les agradecemos que nos ayuden porque estas son algunas formas en las que tenemos para seguir dando oportunidad para que sigan. Nos faltaría Eli, Katia, Jocelyn, Irene, son tan amables de abrir su cámara. Es que es importante. ¿Podría ser? Jocelyn, Katia, Eli. Bueno, Gracias, Irene. muchas gracias, Irene. Gracias por esto. Con Eh, gusto. qué gentil. Bueno, pues vamos a dar seguimiento a este coloquio y bueno, para presentar, ya si gustan cerrar sus cámaras, está bien, nada más era para que tuviéramos oportunidad de tomar una foto. Bueno, vamos a presentar a nuestra segunda ponente, perdone, es que ando
con 20 chats al mismo tiempo. Bien, nuestra segunda ponente es Elin Huerta Ramírez. Ella es psicóloga clínica, es egresada de la primera generación de la Facultad de Psicología de Querétaro, en el campus de San Juan del Río. Ella tiene un consultorio en donde pues atiende de manera privada. Cuenta con diversos diplomados, el diplomado multidisciplinario de infancia y adolescencia. Cursa dos diplomados actualmente: intervención psicológica ante la violencia de género, psicoanálisis, feminismos, impartidos por Capacci. Y bueno, ella es pionera en el municipio en dar voz a la maternidad, creando un círculo terapéutico para las mamás en el año 2023. En 2025 se le nombró como directora de la sede de Querétaro de la Asociación Internacional de Psicología, Psicoanálisis, Género y Feminismos. Durante 2015 se le invitó a participar en el Comité de Ética e Investigación en el Centro Integral Médico de San Juan del Río. Y bueno, ella dice que en lo personal se volvió feminista durante la maternidad, una temporada donde me pregunté si estaba lista, preparada y capacitada para servir a otro. La confrontación en mi psique con la depresión posparto, la crianza y esa nueva cuerpa que era atravesada por todo al mismo tiempo me rebasó. Dentro de ese baraje de cuestionamientos, ideas, culpa, había una pequeña luz que me llevaba a interactuar con esos deseos pendientes. Me surgió la interrogante: ¿esta es mi completud? ¿Hasta aquí llegué? ¿Esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida? Siendo así el nacimiento del círculo psicoterapéutico para mamás. Bueno, pues nuestra querida Eli va a presentarnos una ponencia llamada Maternidades, ¿no? Al nivel de pregunta. Y de verdad, Eli, te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo, porque sé que siempre andas también bien ocupada, para compartirnos esta, esta situación. Y sobre todo, saben que creo que el tema de maternidades desde el ámbito psíquico poco se ha tocado en términos de justo, ¿no? Ver la conflictiva. A veces el tema está tan acotado a pensar que la maternidad, como que tenemos una habilidad simplemente por ser mujeres para ser mamás, ¿no? Como que ya nacimos con ese chip, ¿no? Pero eso es parte de los pensamientos estereotipados de género, en donde la singularidad de lo que eso representa casi no se habla. Entonces, pues me parece que es muy importante y lo que implica subjetivamente esta condición. Entonces, me parece que es bien interesante tener oportunidad de escuchar estas preguntas, y para quienes son mamás, quizás también coincidan y se identifiquen con pues estas condiciones eh, y estas encrucijadas sobre las maternidades. Muchísimas gracias, y ahora sí, querida Eli, pues adelante. ¿Vas a compartir alguna Sí, presentación? Ah, ok, perfecto. Ya se puede. Gracias. gracias. Buenas tardes a todas. Muchísimas gracias por la invitación a la maestra Sara. Un gusto siempre compartir espacios
con ella. Muchísimas gracias por la invitación y por su asistencia. Quisiera ver si se puede ya compartir. Bueno, si se puede ver. ¿Se puede compartir? Imagino que se está cargando. Ok. Dice Eli y ya, nada más. Bueno, mientras se carga y revisamos esta situación, precisamente esta ponencia de maternidades es desde la mirada de una violencia estructural. ¿Por qué lo veo de esta manera? Todo este discurso de que la mujer debe de hacer o tiene esta Eli, situación no te interna. vemos, perdóname, no te vemos ni a ti ni la ponencia. No sé si quieras ir hablando y Ok, bueno, mejor que veamos porque no se carga. ok, regresamos entonces. Ahí nos vemos. Bien, eh, retomo esta cuestión de las maternidades. Es que en la ponencia decía maternidad guión es y un signo de interrogación. ¿Por qué lo nombro de esta manera? Porque precisamente es voltear a ver la maternidad de cada mujer, cómo esa mujer desea asumir, realizar y desempeñar esa maternidad independientemente del rol especificado, desde esta violencia estructural que se nos ha impuesto y desde esta narrativa de que la mujer es igual a madre. Nos parece que no hay otro camino para que la mujer se pueda desarrollar o que la mujer pueda hacer en su vida, sino eh, mujer igual a maternidad. Y bueno, la violencia estructural, estamos hablando que es un reflejo de desigualdades y de las estructuras de poder en esta sociedad y pueden tener consecuencias graves para la salud física, mental de las personas que la experimentan. En este caso me voy a enfocar a maternidad, a las mujeres que han decidido ser madres. Um, la mamá o la mujer que se asume mamá o la mujer que se asume madre tiene un camino o ha recorrido un camino de varias interrogantes. Cito a Marcela Lagarde con su libro de los cautiverios, bueno, menciona uno de sus libros, cinco cautiverios de las mujeres, en donde uno de ellos es madre, esposa. O sea, la mujer tiene un camino que puede ser madre, esposa, otro camino monjas, otro camino puta, otro camino presa, privada de la libertad física, u otro que es loca, ser loca. En este caso nos vamos a enfocar a lo que es madre, esposa, en donde parece ser que es su misión, bueno, tal cual, su misión de sumisa y su misión de que es una completud, de que la mujer madre es a lo que viene al mundo. Esta sociedad patriarcal lo ha establecido a través de roles como los juguetes, como la cocinita, como los bebés, el cuidado de los bebés, bueno, en la infancia se nos determina un color rosa, en la adolescencia, cuando llega el momento del periodo de la menstruación, se nos dice o se dice, tú ya no eres una niña, tú ya eres una señorita, compórtate como tal, ya puedes ser mamá. Este marcaje del periodo en la mujer es relevante porque a veces se vive traumática. Digo, a veces, no es general, a veces cada mujer es independiente y ahí es donde me gusta intervenir o quisiera intervenir porque cada mujer lo vive diferente. Y no significa que porque soy mujer me debe de determinar a ser madre. Cuando una mujer llega a la adultez joven, pues ya se vienen estas frases de ya te vas a casar o cuándo te vas a casar o cuántos hijos vas a tener o cuándo vas a tener hijos.
se llega a una cierta edad en que todavía no te casas, todavía no tienes hijos, o sea, todo el marcaje hacia desempeñar el rol de ser madre. ¿Mm? Y bueno, hablando de una adultez mayor, pareciera que ya no se toma en cuenta a la mujer porque ya dio lo que tenía que dar. Ante esto, eh, yo lo que propongo, mi propuesta es crear este espacio de círculo terapéutico para mamás. Aquí en la región donde yo estoy, San Juan del Río, Querétaro, este es un municipio en donde es el primer espacio ante el municipio en donde se escucha la maternidad, porque tal cual se llama Círculo Terapéutico para Mamás. Y bueno, aquí, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el propósito? En este espacio clínico, que dura 10 sesiones, estamos hablando de 2 meses y medio, se escucha, es un espacio de escucha en lo que la mujer que decide ser mamá o las mamás que asisten expongan, expresen, pongan sobre la mesa toda esta narrativa de la violencia estructural y el sistema patriarcal. Se pone sobre la mesa todas estas violencias que han vivido, se pone sobre la mesa estas dudas de si esto debo ser o cómo debo ser una buena mamá, y es que ya no puedo, y es que parece que tengo 2 hijos, ¿no? Con el marido y el pequeña que estén al cuidado. Eh, ¿Quién soy? Porque ya no me reconozco después del embarazo, después de dar a luz, ya no me reconozco. ¿Quién quiero ser? ¿Quién quiero ser? Porque al estar maternando, al estar criando, se espejea a una misma con cómo me educaron, cómo me trataron y si lo quiero, cuando hay una concientización, si lo quiero seguir repitiendo o si quiero hacer un alto y tomar lo que me funciona de esa educación y resignificar en una nueva maternidad. Hay una pregunta que me surge que es, en este espacio clínico, ¿qué tiene que decir una mujer? Y por favor, escúchese y pregúntese desde este espacio clínico, no desde la sociedad, ¿qué tiene que decir una mujer? Pues yo creo que tiene que decir mucho, tiene que decir todo, mm, sobre todo dice o expresa lo que necesita, lo que quiere, lo que desea. Frases como sé una buena mamá intercala la cuerpa de la mujer, como si no se quisiera ser una buena mamá o cómo es ser una buena mamá, qué significa ser una buena mamá. Este círculo terapéutico para mamás revisa lo que significa para cada mujer ser madre. Revisa lo que significa para cada madre ser, querer y hacer como madre. Escuchamos nosotros en el espacio clínico cómo ha influido la interseccionalidad en cada maternidad. Es por eso que en este tema pongo el maternidad guión es. Maternidad es. Para revisar esta interseccionalidad en cada mujer y que esta mujer o esta mamá resignifique para ella esta maternidad. Revisar cuáles son sus métodos, cuáles son sus herramientas, cuál es su pasado, cuál es su presente y cómo quisiera seguir este futuro con las herramientas que tiene o con las herramientas que se pueden aprender. En este círculo terapéutico, perdón, como tal, se sientan a las mujeres madres en círculo, eh, participando una guía, en este caso una terapeuta que soy yo, en el rebote, veámoslo así, en el rebote del discurso.
qué es lo que a ella le funciona. Imaginémonos el círculo terapéutico, las mujeres alrededor, y qué es lo que dice ella, la que está enfrente de mí, que me significa, qué es lo que dice la que está a la izquierda y me mueve, o qué le puedo aportar yo, o qué me puede aportar ella. También uno de los objetivos es hacer un sistema de apoyo. Se pone sobre la mesa estas dudas o se trata de identificar, de visualizar y de revisar estas violencias sostenidas por la violencia estructural. Estamos hablando de violencia psicológica, desde ser una buena madre, desde tú debes de poder con todo, desde controla a tu hijo o hija, o el típico de que tu el pequeño pequeña está haciendo berrinche y te voltean a ver todos, esa presión, juzgar la cuerpa, ¿no? Y es que cómo quedó tu cuerpo después del embarazo, después del parto, que hay más estrías, que causa inseguridad, que rechazamos la cuerpa en su momento. Y bueno, también hacer una resignificación sobre esa cuerpa, porque ese juzgar de la cuerpa viene de la violencia estética. Eh, Hay violencia estética, violencia psicológica, violencia laboral por las madres que deciden o necesitan regresar a trabajar, y esto implica tener un sueldo menor, bueno, menor al de pareja, si es que viven junto con una pareja. Estamos hablando de permisos porque es un bebé o es un hijo que necesita permisos. Y sabemos qué implican esos permisos, que haya un descuento, ¿no? Del ingreso. También se pone sobre la mesa la violencia familiar, que es donde hay si es que se vive con una pareja, si es que se vive con mamá, con los papás o con los suegros, por ejemplo, las madres autónomas, si viven independientes o si viven con sus papás. ¿Mm? La violencia comunitaria, en este ejemplo de que si las infancias hacen berrinche, pues la primera que voltean a ver es a la mamá, como no lo puedes controlar, o no la puedes controlar, o no eres una buena mamá. Y esto se convierte en una violencia política, precisamente porque no hay los accesos para la mujer, no hay estas igualdades para la mujer comparadas con el hombre. Violencia digital, obviamente en las redes, Perdón por la interrupción. Tenemos 2 minutitos para concluir. Gracias. Gracias, gracias, voy terminando. La violencia digital, que es un espacio público para poder dar su opinión, y a veces, más bien, la mayoría de veces, es sostenida desde esta violencia estructural. Este espacio propone una escucha y un reconocimiento de la cuerpa de las mujeres, desde sus emociones, intenta visibilizar, reconocer, actuar para frenar de alguna manera, bueno, sí, frenar la violencia. Y este espacio permite dar un lugar a esto que la mujer necesita, que la mujer quiere y que la mujer madre desea. Y también lo que ella necesite o las herramientas que necesitan para realizar o seguir desempeñando su maternidad. Mm, Intentamos salir de estos roles, ¿no? De estos cautiverios y asumirse mujer, asumirse que no necesariamente necesita ser una madre para ser mujer. Y bueno, para ir concluyendo, a mí me gustaría invitarlas que nos cuestionemos desde su lugar, desde su entorno, qué podemos hacer o qué está en nuestras manos para apoyar a estas mujeres madres. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos toca? ¿Qué responsabilidad tenemos como sociedad, como analistas, terapeutas, para apoyar a estas mujeres madres que están en mi entorno? Muchísimas gracias y quedo abierta a sus comentarios.
Muchísimas gracias, querida. Bien, quisiéramos saber qué es lo que ustedes piensan alrededor de este gran tema que sin duda nos invita a considerar el lugar que tenemos con respecto a este rol tan complejo, ¿no? Me gustaría compartir algo breve. Eli, gracias por todo esto que pones sobre la mesa. Me gustaría compartirlo desde mi experiencia personal, no desde una mirada de terapeuta, ni mucho menos, sino desde la experiencia personal, el, el que podamos realmente ser sororas, el que nos podamos movernos del lugar para cuando acompañamos o para comprender simplemente con todo genuino respeto lo que otra mujer nos platica acerca de su maternidad, cómo la vivió, sin juicios, sin estar diciendo consejos de lo que a mí me fue mejor, realmente posicionarnos en un lugar de genuino, muy amoroso, vamos a decir, muy amoroso, sobre todo porque a mí me gusta mucho escuchar las experiencias de otras mujeres con respecto a la maternidad e incluso a quienes han decidido no tener hijos, que es tan valioso, tan válido, tan respetable como el decidir si tenerlos. Entonces eso, creo que desde mi experiencia sería colocarnos y movernos, tratar de quitarnos de esos lugares de las creencias que nos limitan, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Mari. Un abrazo, un gusto verte de nuevo. A ver, Sí, propongo la solidaridad, empezar por nosotras mismas, ¿no? Yo creo que como mirándonos un poco de sin- qué sentimos al que nos juzguen y de ahí empezar a mirar hacia afuera, evitar la crítica, evitar señalar y empezar a crear grupos de apoyo o interacción de apoyo para, pues para sostener esta maternidad que no es tan fácil, es muy compleja y poder tener más sostén, más contención. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario, algo en relación, inclusive a sus experiencias? ¿Habían oído de este tema? ¿No? Bueno, pues yo, querida Eli, te quiero agradecer muchísimo y sí creo que este tema de la maternidad implica aprender a hablarlo y a problematizarlo. Y cuando hablo de problematizar, creo que sí tiene mucho que ver con cosas que no tengan que ver con lo ya dado, ¿no? Con lo ya establecido, sino más bien con algo que hay que interrogar, ¿no? ¿Cuántas mujeres no han sido a veces forzadas a ser mamás? Y les hablo forzadas por temas eh, religiosos, por ejemplo, ¿no? Ha habido mujeres que eh, yo, por ejemplo, conocí a alguien que, bueno, tuvo una situación de violación y porque la religión no les permite crear un aborto, pues tuvo que tener a ese bebé. Y bueno, excuso decirles todo lo que le ha significado esa maternidad. Eh, Esas maternidades en donde da mucho miedo ser mamá, donde hay preguntas, como tú lo decías, ¿no? Otras maternidades que son esas maternidades de quien adopta,
¿no? O sea, hay diversidad de maternidades eh, de las que sí se desean y de las que no se desean y son obligadas a ser mamás, ¿no? Y bueno, pues todo lo que eso representa, ¿no? Lo que representa psíquicamente, lo que da lugar a saber o no desde dónde nos colocamos para ese lugar. Las mujeres también a veces después, como lo decías bien, del parto o de la cesárea, según lo haya vivido, no viven ningún tipo de acompañamiento, por ejemplo, ¿no? Y eso es una cosa que es, digo, bueno, ahora ya hay ¿cómo les? Duplas, ¿no? Las duplas. Douglas, ajá. Doblas, ajá. Eh, les, les, las, las asisten y bueno, ¿no? Pero curiosamente, ese era un ritual prehispánico. O Ujú. sea, había todo un ritual prehispánico que con todos los procesos coloniales se insertó, ¿no? El asunto. Entonces, bueno, hay cosas muy interesantes que me parece hay que revisar. Y bueno, no hay ninguna pregunta, algún comentario, algo al respecto. ¿Por qué llegaron acá? Cuéntenos. Irene, porque seguramente les interesaron los temas. Irene, Gabriela, Bárbara, Daniela, Jocelyn, Katia, Nele, Emilia, Daniela. Usted abrió su micrófono, pero todavía no se escucha. ¿Qué les atrajo de venir acá? Si quieren, escríbanlo, ¿eh? Pues mientras se animan a escribir, seguimos el discurso, ¿no? De que sí hay diferentes maternidades, ¿m? Desde las que deciden, desde las que no deciden, desde las que quieren y no pueden, desde las que quieren, no pueden, pero adoptan, desde las que no quisieron, no pudieron, pero se convierten en madrastras. ¿M? Y sobre todo ahorita sí es como algo muy sensible, porque lo de las madres buscadoras. Quiero hacer una mención en específico, si me lo permiten. Las madres buscadoras que no tendrían por qué buscar a sus hijos, a sus hijas. Que la maternidad, a pesar de que se nos impone, hablando desde este rol, ¿no? Desde esta estructura, se violenta. No nada más desapareciendo a hijos, hijas, sino se violenta políticamente, no accediendo a los derechos, no accediendo a la justicia. Se violenta desde que la mujer ya no quiere seguir con una pareja y pides ayuda a las instituciones públicas y se niega. Eh, Desde que la madre decide demandar la pensión alimenticia y se niega o se frena el proceso. Me llama mucho la atención y estoy portando esta frase de lo personal es político, ¿sí? Necesitamos poner estos temas sobre la mesa para hacerlo político. La maternidad no debería de ser sola, no debería de ser solitaria. Desde nuestros antepasados viene que la maternidad se sostenía en esa tribu, se sostenía con otras mujeres y no se abandonaba, o más bien no se abandonaba a la mujer madre como ahora. ¿Sí? Que también entiendo que viene esta parte de la globalización, de que la mujer puede hacer lo que quiere, aparentemente, de que la mujer puede sola, de que la mujer decidió tener hijos, entonces ella puede sola.
y hay que poner esos temas sobre la mesa. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Eli. Muchas gracias a ti, querida Lee. Ya están poniendo acá algunos comentarios. Dice, sí, niña, responder que también se ilegal en muchos territorios. René, tu hijo en casa. Daniela, no entendí eso. Eh, sí, es que como que está raro, Daniela. Jocelyn dice, yo llegué aquí porque quiero cuidar mi salud mental, seguir nutriendo mi mente con nuevas perspectivas, porque soy mamá de un varón y quiero educarlo para ser un hombre de bien, con buenos valores y respetando a todo ser humano. Muy bien, muchas gracias. Justo la idea es ir haciendo esos espacios para repensar. Gracias. Daniela, no sé si usted quiera escribir Ahora algo. Ahora sí, ya. Gracias. que- Ya se es escuchan. que es que el Zoom era raro, pero quería decir, porque estabas hablando de las tradiciones prehispánicas donde acompañábamos am, en comunidad la maternidad y el parto. Y lo que pasa es que con la modernidad se hizo ilegal en muchos casos. Ya ni puedes tener en muchos países tu hijo en tu casa o hija en tu casa si querías hacer eso. Entonces es como lo que veo es más y más son el, ¿cómo se dice? Ese conocimiento de realmente estar conectado con el proceso de la maternidad y de la mujer y de acompañarla es más como ahora es más medical y dicen con todos los estudios que han hecho del pasado y cómo lo hacíamos en comunidad y cómo teníamos esa conexión, que ahora hay muchos más problemas que como por ejemplo, en Lebanon, antes hacían el parto de casa con Dula, pero no tenía ese nombre antes. Y ahora que ven que es ilegal y van las mujeres a hacerlo en los hospitales, que hay muchos más problemas que antes, como muchas mujeres se mueren, los niños se mueren o tienen problemas después del parto. Entonces, bueno, ¿me escucha? Ay, caray. Sí, 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 claro. perdón. Es que pensé que se cortó. Y, y, Sí. y es que esta condición, Daniela, digo, no sé qué quisieras contestar, Eli, pero solamente como una acotación. Efectivamente, toda esta condición hasta parece ilegal, ¿no? O sea, hoy parece ilegal todo el tema de acompañamiento en casa, porque entonces las antiguas parteras tienen que certificarse porque no son médicas, porque quién sabe si saben. O sea, hay toda una condición del positivismo, del saber que se involucró ahí y que ha hecho mucho daño, por supuesto porque entonces parece que ahora inclusive toda esa situación queda reglamentada eh, para poder acompañar y las mujeres sabias, o sea, sabias, porque son mujeres sabias, ¿no? Y eso ha quedado como al olvido, al no hacer eh, pues toda, todo un reconocimiento, diría yo, a esa labor. Y creo que son de las cosas que hay que recuperar ante el tema del colonialismo. Esa es una manera en la que los feminismos han hecho una decolonialidad, ¿no? De empezar a Sí, sí, visibilizar esto. Sí, es sí. muy cierto. Sí, porque también con la propia medicina que te dan, también es esto, de muchas personas que trabajan con las plantas no tienen el derecho de usarlas y que no se pueden tomar
y que es ilegal, o que no te cubre la seguridad porque quieres hacer cosas naturales, ¿sabes? Entonces es todo como a quién, por qué, ¿cómo se dice? ¿Por qué no ven el conocimiento indígena como conocimiento que es que tiene más tiempo este conocimiento que el conocimiento moderno? Entonces es como lo descreditan porque no tienen esos estudios, digo, um, de Europa, porque la educación mundialmente se hizo una educación europeo y si no lo tienes, no vales, no tienes valor, no te dan el crédito. Tengo una amiga que ella es curandera en Guatemala, Maya, y ella dice que su mamá sana a muchas personas, pero ella tuvo que ir a estudiar para que la gente le tome en serio a su mamá, la gente de afuera, ¿sabes? No de su pueblo, porque ahí todos van con su mamá y yo fui y su mamá es una sabia y también su hija, pero para que le reconocen como los técnicos, porque ella usa los nombres de allí y dicen, no, tienes que saber el nombre científico, pero fue un europeo que decidió estos nombres científicos. Es también valorizar la lengua indígena y de los diferentes pueblos. Y sí, es como decolonizar todas estas ideas que solo una idea es el correcto, ¿sabes? No sé cómo explicarte. Y eso en la maternidad está muy fuerte. Muy, muy fuerte. Claro, toda esa condición eurocentrista del saber también son de las cosas que hay que revisar. Bien, Eli, no sé si quieres comentar algo y quiero leer por aquí un comentario más. Dice, es interesante seguir planteando el impacto de los debeísmos impuestos a la mujer en términos de salud mental. Seguir visibilizando a miles de mujeres en contextos sumamente vulnerables que determinan su salud mental. Y luego María dice, escuchar hombres hablando de parto y de maternidad me parece que apunta al juicio y a la exigencia. Bien, eh, Creo que es un tema demasiado extenso, que necesitamos más tiempo para revisarlo. Eh, Agradezco los comentarios, agradezco las participaciones y a lo que me refiero en tribu o en comunidad es, sí, claro, no descarto esta parte de las parteras, que su labor es inmenso, pero también nosotras como mujeres acompañar y cobijar a otras mujeres que están pasando por esto. Desafortunadamente a veces la familia directa no es la que acompaña, sino es la que juzga. Y nuestro entorno, nuestro papel, lo que estamos dispuestas nosotras a hacer desde nuestro lugar para acompañar, cobijar a las demás mujeres que deciden ser madres, a las que son mamás y a las que han sido violentadas. Y sí, hombres hablando de parto y todo eso sí se me hace una total incoherencia y ya no participo en eso. Ya todas mis médicas son mujeres. es que el patriarcado ha generado eso, ¿no? Que de pronto haya la toma de voz de algunos hombres en temas que pues nada que ver, ¿no? Nada que ver con lo que le sucede a las mujeres. Muy bien, pues no sé si hay algún comentario más porque estamos dando ya el final, la finalización a este espacio. Y, bueno, sí hay todavía, dice Emilia Hinojosa, hay dos aspectos que quiero mencionar. Deseo que realmente sea una elección y esto solo será cuando haya concientización de cada una, sin la menor duda. Seguro que así es, ¿no? Y por otro lado, sí es excelente que se abran espacios para hablar.
Sí, cómo no, cómo no. Falta mucho. Yo les voy a platicar. Yo tengo muchos, creo que tengo los suficientes conocimientos sobre las normatividades aquí en México en relación al trabajo SIC. Y una de las cosas que a mí me sorprende, porque hay una normativa que habla sobre el acompañamiento justo a las maternidades. Y dice que todas las mujeres deben de tener el acompañamiento de psicología, ¿no? Eh, Antes, durante y en el puerperio. Bueno, eso es solamente un buen deseo porque ni hay psicólogas y psicólogos especializados para hacer eso, que eso es muy importante, y la otra es que eso no se hace, ¿no? Porque la labor del cuidado de salud mental ha estado muy constreñida a temas de a ver quién tiene problemas. Pero si tú no tienes problemas durante el embarazo, pues no. O sea, en lugar de pensar que las mujeres finalmente tenemos todo el derecho de hablar sobre la experiencia que cruza nuestras cuerpos. Irene dice, como psicoanalista y feminista, estos espacios son de mi interés y están tocando temas muy interesantes. La maternidad no es solo una función biológica o social, también es una experiencia psíquica y despiertan muchas preguntas. Dice, ay, perdón, es que se me movió. ¿Qué lugar ocupa el deseo en la maternidad? Eso es muy importante. ¿Qué pasa cuando una mujer materna desde el mandato y no desde el deseo? ¿Cómo impactan esas tensiones en las hijas y los hijos? Emilia dice, las psicólogas y psicoterapeutas bien haríamos en hacer un día, por lo menos, para hacer un grupo. Imagínense lo que lograríamos. Yo vivo en Comitán, Chiapas, y aquí hay una colectiva feminista. Lo vamos a promover. Sí, qué bonito. Y ahí contáctenos. Nosotros hacemos diversos eventos aquí en Capaz y aquí está el chat de nosotras. Este, Aquí se los dejo por si alguien quiere conectarse. Eli, ¿quiere cerrar con algo más? María, muchas gracias por todos sus ricos Muchas comentarios. gracias por sus comentarios, muchas gracias por su participación, Sara, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, seguimos ahí pendientes de estos temas. Una propuesta sería como que cada 8 de mes hablar de temas de mujeres. Muy buena idea. Sí, sí, fíjate que sí. Perfecto. Bueno, pues agradecemos a todas su presencia. La verdad es que fue un encuentro, espero, igual de rico para ustedes que para nosotras, ¿no? A nosotras sí nos interesa mucho ir creando diversos espacios para la reflexión, específicamente pues de todo lo que tiene que ver con el mundo SIC, feminismos y género. Y bueno, pues cualquier cosa aquí estamos. Tenemos a quienes estén interesadas en estos temas, tenemos varias formaciones. Una es sobre psicoanálisis y feminismos, otra es de psicoterapia feminista, otra es sobre intervención psicológica ante la violencia de género, terapias narrativas, ¿no? Por quien quiera formarse con nosotras. Y bueno, perdón por el anuncio, solamente que veo que sí hay un interés genuino y la verdad es que sí nos interesa ir haciendo, nosotros hacemos diversos eventos que van acompañando pues esta apuesta, ¿no? Y de verdad les invitamos a que se contacten, ahí ya les dejamos nuestro WhatsApp
Y pues muchísimas gracias, querida María, por, por tu trabajo, por esta interesante reflexión. También, Eli, muchísimas gracias. Estamos viendo cómo nos van moviendo temas que quizás, como decían acá y como tú bien lo decías, Eli, no hay espacios para hablar de las maternidades. ¿Qué cosa? No sé cuántas, no sé si tengas el dato, cuántas mujeres en México son madres. No, no lo tengo como tal. Estamos hablando que del 70-80% de la población que es mujer son madres, porque estamos hablando de maternidades infantiles. En las infancias hay maternidad. Y recuerdan el caso de Chiapas, de la niña de Chiapas que estaban ahí queriendo no dar el dato de la edad, pero era de 11 años o de 13 años. Esa es la que ahorita se volvió como la más conocida, pero también sabemos que hay infancias desde los 8-9 años por violaciones. ¿Sí? Eh, es terrible, terrible ubicar que en México la violencia sexual en niñas se está empezando a generar desde los 10 años o antes. O sea, una cosa espantosa, espantosa, ¿no? Y bueno, pues esas madres eh, que se han gestado en temas de violencia, es todo un tema a revisar, ¿no? Sí, Daniela, sí es espantoso ubicar esas realidades tan fuertes. Bueno, pues nuevamente les agradezco muchísimo y nosotras pues acá tenemos diversos encuentros, las invitamos a participar con todo gusto y pues sin más, agradecemos nuevamente su participación. Que tengan una excelente tarde todas. Hasta pronto. Salud, Gracias, gracias, hasta Dios. luego. gracias, hasta pronto.